días, Humash para el día martes, Parashat Vayera. Estamos en el capítulo 19, versículo 1. Ayer leímos cómo Hashem decidió destruir la ciudad de Sedom y sus alrededores y cómo Abraham trató de negociar la salvación de estos pueblos y al final no se logró. Entonces sigue la historia diciendo, Vayavou Shnei Hamalachim Sedoma, los dos ángeles vinieron a Sedom, Baerev al anochecer, Velot Yoshev Besha'ar Sedom, y Lot se había sentado en la puerta de Sedom. Vayar Lot Vayakom likratam vayishtachu apayim arza. Lot vio y se levantó para ir al encuentro de ellos y se postró sobre su rostro a tierra. Rashi explica así, dice que uno de estos dos malachim, de los dos ángeles, era para exterminar a Sedom y otro era para salvar a Lot, como vimos antes. Y este último es el mismo que había venido a curar a Abraham. Y en cuanto al tercer ángel que había venido para anunciar a Sarah que tendría hijos, una vez cumplida su misión, se retiró. Aquí dice Malachim, más arriba la Torah los llamó Anashim, y aquí la Torah de repente lo está llamando Malachim. La razón es que cuando la presencia divina estaba con ellos, la Torah los llama Anashim, pero ahora que Dios ya se había retirado, los llama ángeles. Según otra explicación, es que en relación a Abraham, cuya fuerza espiritual era muy grande, los ángeles solían siempre estar con él como personas, y la Torah los llama Anashim, varones, pero en relación con Lot, cuya fuerza espiritual era mucho menor, entonces los llama ángeles para enfatizar la diferencia entre ellos. Baerev al anochecer, pero ¿acaso tanto demoraron los ángeles para llegar desde Hebrón, donde estaba Abraham, hasta Sedom? Eso no es una distancia tan larga. Ellos demoraron porque vieron que Abraham estaba tratando de negociar. Entonces, antes de llegar a hacer su misión, a ver si Abraham logra a que perdonen estas ciudades, entonces ya no tienen que hacer esa misión. Dice, Lot se había sentado a la puerta de Sedom. En el texto de hebreo, la palabra Velot, dice Velot Yoshev, está escrito sin la letra Vav. Yoshev se debe escribir Yud, Vav, Shin, Vet. Y aquí la Torah lo escribe Yud, Shin, Vet. Entonces esto alude a que ese mismo día lo habían nombrado juez sobre ellos. Vayar Lot, dice Lot vio en la casa de Abraham, Lot había aprendido a procurar activamente a recibir huéspedes. Ese es un punto interesante, que según una explicación, porque la verdad es que se pregunta si Hashem le dijo, Lech lecha, me'artzecha, umimoladetecha, que salga de tu tierra, de la casa de tus padres, o sea, deja todo atrás y que vaya a otro sitio, porque entonces se llevó a Lot. Lot pareciera como parte de lo que él tenía que dejar atrás. Y una de las explicaciones tiene que ver con este punto que Rashi acaba de mencionar, porque Abraham vio que Lot tenía algo de potencial, aunque sufrió mucho a causa de Lot. Pero Lot tenía la capacidad, por lo menos, de aprender esta idea de Achnasat Orchim. Entonces, a veces uno cree que la gente tiene que llegar de ser como uno quisiera que sea. Pero la realidad es que al final ellos tienen su capacidad, ellos tienen su... Entonces hay que tratar de ver que la persona pueda realizar lo que esa persona es capaz de realizar.
Y eso fue el caso de Lot. Abraham entendió que él no iba a ser otro Abraham, pero entendió que algo sí puede ser. Y de hecho vemos que Lot aprendió sobre esta mitzvah de Achnasat Orchim. Vayomer Hinei na suru na el bet avdechem velinu verachatzu raglechem vishkamtem vahalachtem ledarkechem vayomru lo ki berechov nalin. Y dijo, ahora, señores míos, desvíense por favor hacia la casa de su siervo, pernocten y laven sus pies y madrugarán y prosigarán su camino. Pero ellos dijeron, no, sino dormiremos en la calle. Ahora los ángeles entendieron el peligro que podría ser para Lot que él los reciba en su casa. Pero mira, hasta es casi como una contradicción, siendo Lot la persona que era, y vimos que no tenía el nivel moral y ético tan elevado, pero a pesar de todo esto, en este particular, en este mitzvah, Lot tenía hasta Mesirut Nefesh. Estaba dispuesto a sacrificar, como vamos a ver en esta historia. O sea, no solamente que hacía esta mitzvah, sino lo hacía behidur, ¿no? Lo hacía con cuidado, con mucho cuidado. Vayiftzar bam meod, vayasuru elav, vayavo el beito, vayas lehem mishteh, umatzot afa vayachelo. Pero él les insistió mucho, por lo que se desviaron hacia él y entraron en su casa. Él les hizo un banquete y horneó panes ácimos y comieron. O sea, insistió que quería mucho que ellos se quedaron con él. No estaba haciendo esto para salir de paso o para cumplir, sino de verdad quería tener estos huéspedes. Que esto es el estilo de Achnasat Orchim de Abraham Avinu. Dice, horneó panes ácimos porque ese día era Pesach. Ya sabemos que era Pesach porque habían dicho a Abraham que va a tener un hijo el año siguiente, y sabemos que Yitzchak nació en Pesach. Erem yishkevu v'anshei ha'ir anshei Sedom nasabu al habayit minar v'atzakem kol ha'am mikatzeh. Ya sabemos que esto era un delito muy grande en Sedom. Entonces dice, aún no se había acostado cuando los hombres de la ciudad, hombres de Sedom, rodearon la casa, desde los jóvenes hasta los viejos, todo el pueblo desde cada extremo. Imagínate, no era un pequeño delito esto. Tanto era, lo malo que estaba haciendo Lot, que en la ciudad rápidamente corrió la voz de ese grave delito que estaba ocurriendo. Entonces todos vinieron a poner orden en la ciudad. Vayikreú el Lot, vayomeru, y además que con todo el cuidado que tomaron para entrar de una forma secreta a su casa, y todo lo que hizo Lot para que nadie se entera, y aún así se enteraron. Sabe que había la policía anti-Achnasat Orchim, ¿no? Tenía ciertos países tienen, no sé, antidrogas, no sé, antidelito, anti cualquier cosa. Aquí tenía anti-ayuda, la policía anti-ayuda. Inmediatamente lo descubrió y corrió la voz y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están estos varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos a nosotros para que los conozcamos. Y es extraño un poco la frase, venei de'aotam, y lo conozcamos. Y Rashi dice que no era simplemente para verlos, sino querían tener relaciones, violarlos. Y esto es otro aspecto de Sedom en su inmoralidad que se está viendo acá, que es parte de la causa por el cual Hashem había decidido destruir esta ciudad. Aquí hay una muestra clara, o sea, de hasta dónde habían llegado esta gente. Vayetze alehem Lot ha'petcha v'hadelet sagar acharav.
muy valientemente, Lot salió a ellos al portal y cerró la puerta tras de él para hablar con la gente a ver si los podía calmar, ofrecer algo. Vayomar, y Lot dijo, Alna ajay tareo. Dijo, por favor, hermanos míos, no cometan esta maldad. Hine na li shtei vanot asher lo yadu ish, otzia na ethen alechem, ועשו להם כתוב בעיניכם רק לאנשים האל, אל תעשו דבר, כי על כן באו בצל קורתי. He aquí que tengo dos hijas que no han conocido varón, los sacaré ahora a ustedes y podrán hacer con ellas como les plazca. Pero a estos varones no hagan nada, puesto que han venido a la sombra de mi techo. Esto es increíble. Porque, por un lado, tú ves una persona dispuesta a proteger sus huéspedes, a cumplir con este mitzvah hasta sacrificarse. Y por el otro lado, ves una persona que está dispuesta a entregar a sus hijas de esta forma y como que no, en la mente de uno no entra estos dos actitudes, esos dos comportamientos en una sola persona. Pero así era Lot. Algo había aprendido, pero no mucho. Vayomru gesh hala, vayomru haechad ba lagur, vayishpot shafot ata nara chamehem, vayiftzeru baish belot meod, vayigshu lishbor hadalet. Pero ellos dijeron, quítate de aquí. Y dijeron, este vino para habitar aquí y pretende juzgar. Ahora te haremos más daño a ti que a ellos. Y porfiaron mucho con el varón, con Lot, y se acercaron para romper la puerta. Es increíble, porque están diciendo, o sea, que no solamente quieren que Lot saque a estas personas afuera, para darle su castigo que a ellos le parece que amerita, sino ellos están diciendo, ahora están molestos con Lot. ¿Cómo se le ocurre a Lot ahora decirnos cómo tenemos que actuar? Y así vemos cuando hay un deterioro en la ética, en moral de una persona, hasta dónde puede llegar. Porque una cosa es que quieres hacerle el mal a otro. El otro es que ves cuando la otra persona quiere hacer bien, tú ves la maldad en ese bien. Y se ofenden. וישלחו האנשים את ידם ויביאו את לוט עליהם הביתה ואת הדלת סגרו. Pero los varones extendieron sus manos y trajeron a Lot hacia ellos, hacia la casa, y cerraron la puerta. ואת האנשים אשר פתח הבית היכו מסנוורים מקטון ועד גדול וילאו למצוא הפתח. Y a los hombres que estaban a la entrada de la casa hirieron con ceguera desde el pequeño hasta el grande, y ellos se fatigaban buscando la puerta. Aquí Hashem se metió para ayudar a Lot cumplir con su mitzvah, porque de repente, milagrosamente, toda la gente se convirtió, no podían ver. Llegó una plaga a todas estas personas y no podían ver. Al no poder ver, no saben dónde está la puerta y están buscando ahora dónde está la puerta. Y aquí Rashi también nos indica en el texto otra maldad de la gente de Lot y otro señal de una sociedad que está en deterioro. Y dice que era desde los más chiquitos hasta los más grandes. La sociedad debe funcionar que los grandes dirigen a los pequeños. Los adultos deben enseñar a los pequeños. Pero cuando ves una sociedad donde son los pequeños, los jóvenes, que enseñan a los mayores, ya estás viendo
que hay un deterioro importante. Y aquí dice Mikaton ve'ad gadol, desde los pequeños hasta los grandes. O sea, los grandes estaban siguiendo a los pequeños. ויאמרו האנשים ללוט, עוד מי לך פה, חתן ובניך ובנותיך וכל אשר לך בעיר, הוצא מן המקום. Y los varones dijeron a Lot, ¿a quién más tienes aquí? ¿A un yerno, a hijos o hijas tuyas, o hijas tuyos? A todo aquel que tengas en la ciudad, sácalo de este lugar. כי משחיתים אנחנו את המקום הזה, כי גודלה צעקתם את פני השם, וישלחנו השם לשחתה. Pues nosotros destruiremos este lugar, porque su clamor ha aumentado ante el Eterno, y el Eterno nos ha enviado para destruirla. ויצא לוט וידבר אל חתניו לוקחי בנותיו, ויאמר קומו צאו מן המקום הזה, כי משחית השם את העיר, ויהי כמצחק בעיני חתניו. Entonces Lot salió, habló a sus yernos, los comprometidos con sus hijas, y dijo, levántense, salgan de este lugar, pues el Eterno destruirá a la ciudad. Pero a sus yernos les pareció como si él bromeara. O sea, un chiste. No lo creyeron. וכמו השחר עלה ויעיצו המלאכים בלוט לאמור, קום, קח את אשתך ואת שתי בנותיך ואת שתי בנותיך הנמצאות, פן תיספה בעוון העיר. Rápidamente, levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas que se hallan aquí, no sea que seas aniquilado por la iniquidad de la ciudad. ויתמהמה, ויחזיקו הנשים בידו וביד אשתו וביד שתי בנותיו בחמלת השם עליו, ויוציאוהו ויניחוהו מחוץ לעיר. Pero él se demoraba, por lo que los varones agarraron su mano y la mano de su mujer y la mano de sus dos hijas, por la piedad del Eterno hacia él, y lo sacaron dejándolo fuera de la ciudad. ויהי כהוציאם אותם החוצה, ויאמר הימלט על נפשך, אל תביט אחריך, ואל תעמוד בכל הכיכר ההרה הימלט פן תיספה. Y sucedió que cuando los hubieron sacado afuera, dijo, escapa por tu vida, no mires tras de ti, y no te detengas en toda la llanura, escapa a la montaña, no sea que seas arrasado. O sea, cuando esto comienza, ya no va a haber salvación para quien esté en la zona. Y no debes mirar atrás, sobre todo porque en parte ellos también merecían estar destruidos junto con el resto. Entonces no es correcto mirar y ver cómo se están destruyendo cuando en verdad ellos tenían que estar ahí también. Vayomer Lot alehem al na Adonai, pero Lot les dijo, no mi señor, por favor, הננה מצבדך חן בעיניך ותגדל חסדך אשר עשית עמדי להחיות את נפשי ואנוכי לא אוכל להימלט ההרה פן תדבקני הרעה ומתי. He aquí que tu siervo ha hallado ahora gracia en tus ojos, y ha sido grande la bondad que hiciste conmigo al hacer vivir mi alma, pero yo no puedo escapar a la montaña, no sea que el mal se adhiera a mí y yo muera. Rashi nos explica acá el pensamiento de Lot era un pensamiento distorsionado. Hay dos formas en que uno puede crecer. Uno es si andas con personas de muy bajo nivel moral y espiritual y tú haces algo, pues ya eres alguien. Otro es que andas entre gente buena y te esmeras y tratas de hacer el bien. ¿Cuál era el miedo de Lot? Lot se había separado de Abraham. En la sombra de Abraham, Lot no era nadie. Siempre era como el sobrino que andaba con él, además que su comportamiento no era adecuado. De repente, Lot era un juez, era el hombre
moral y ético, la gente de Sodom lo miraban como un ejemplo. Ahora el Malach lo está mandando a acercarse otra vez a Abraham. Él no quiere esto. Y tanto así que en un momento tan crítico que se trata de su vida, él dice, no me mandes allá. Yo prefiero estar lejos de Abraham, lejos de donde yo voy otra vez a ser el chiquito. Salva no solamente mi vida físicamente, sino, digamos, mi espíritu. Hinena ha'ir hazot krova lanus. Shama vihi mitzar, y maltana shama halo mitzarhi utechi nafshi. He aquí que esta ciudad es cercana para huir allá y es pequeña. Escaparé allá ahora, ¿acaso no es pequeña y podrá vivir mi alma? Entonces, aquí quería decir, lo que Rashi explica es, su asentamiento es cercano en el tiempo, fue habitada recientemente, por eso la medida del mal, de la maldad de este sitio, todavía no es tanto como las otras ciudades. ¿Y qué tan recientemente? Desde la generación de la dispersión, cuando los hombres se dispersaron por el mundo y comenzaron a sentarse cada uno en su sitio, lo que sucedió en el mismo año de la muerte de Peleg, y desde ese momento hasta ahora habían transcurrido 52 años, pues Peleg murió en el año 48 de la vida de Abraham. ¿Y de qué modo? Bueno, Rashi saca la cuenta, cómo llegamos ahí. Así pues, desde la dispersión eran 52 años, y Zohar demoró un año más su asentamiento, después de Sodom. Entonces pensó que déjame por favor ir para allá, y dice Rashi que la palabra en hebreo na es 51, que es un año menos de los 52 que los demás ciudades. Entonces ahí hay un año todavía menos de maldad. Todavía no llegó su hora. De cierta manera, Lot salvó a esta ciudad con su petición. Y a esto, como vamos a ver el día de mañana, esto Hashem aceptó su propuesta y sigue la historia mañana. Con esto terminamos el